En este video vamos a explorar cómo la temperatura y la presión afectan los estados de la materia utilizando la simulación interactiva de FET. Para comenzar, ingresamos a la pestaña Diagrama de fase de la simulación. Antes de modificar cualquier variable, observemos la interfaz. En el centro se encuentra el recipiente con las partículas de la sustancia. A la izquierda tenemos una bomba que permitirá aumentar la presión dentro del sistema. En la parte inferior aparece el control para agregar calor o frío y, a la derecha, encontramos el diagrama de fase, que representa gráficamente cómo cambia el estado de la materia dependiendo de la temperatura y la presión. El eje horizontal representa la temperatura y el eje vertical representa la presión. Dependiendo de dónde se encuentre el punto dentro del gráfico, la sustancia estará en estado sólido, líquido o gaseoso. Ahora comenzaremos utilizando neón, ya que sus cambios son fáciles de observar visualmente. Vamos a disminuir la temperatura del sistema. A medida que la temperatura disminuye, las partículas comienzan a moverse más lentamente. Esto sucede porque la temperatura está relacionada directamente con la energía cinética de las partículas. Cuando el sistema pierde energía térmica, las partículas vibran menos y empiezan a organizarse. Podemos observar cómo poco a poco forman una estructura compacta y ordenada. En este momento, la sustancia se encuentra en estado sólido. En el diagrama observamos que el punto se encuentra dentro de la región sólida. Esto significa que, bajo estas condiciones de temperatura y presión, el estado estable de la materia es sólido. Ahora aumentaremos lentamente la temperatura para analizar qué ocurre. Al agregar energía térmica, las partículas comienzan a vibrar con mayor intensidad. Poco a poco pierden la estructura rígida que tenían anteriormente y empiezan a deslizarse unas sobre otras. En este instante ocurre un cambio de fase llamado fusión, donde el sólido se transforma en líquido. Las líneas del diagrama representan fronteras entre distintos estados de la materia. Cada vez que el punto cruza una de estas líneas, ocurre una transición de fase. Continuemos aumentando la temperatura. Ahora las partículas poseen mucha más energía cinética y comienzan a separarse considerablemente. Finalmente se desplazan libremente por todo el recipiente formando un gas. En este estado, las partículas están muy separadas y se mueven aleatoriamente en todas direcciones. Observa que, en el diagrama de fase, el punto se desplazó horizontalmente hacia la región gaseosa. Esto ocurre porque estamos modificando principalmente la temperatura del sistema. Sin embargo, la temperatura no es la única variable importante. Ahora analizaremos el efecto de la presión. Mantendremos la sustancia en estado gaseoso y comenzaremos a comprimir el sistema utilizando la bomba. Al aumentar la presión, las partículas son obligadas a ocupar menos espacio. Como consecuencia, aumentan las colisiones entre ellas y comienzan a acercarse. Aunque la temperatura no cambie demasiado, el gas empieza a condensarse y vuelve al estado líquido. En este caso, el punto se mueve verticalmente dentro del gráfico porque la variable que estamos modificando principalmente es la presión. Esto demuestra que un cambio de fase puede ocurrir incluso sin modificar significativamente la temperatura. Si continuamos aumentando la presión, las partículas quedarán todavía más juntas hasta formar nuevamente una estructura rígida y ordenada correspondiente al estado sólido. Ahora compararemos este comportamiento con otra sustancia. Podemos notar que las transiciones ocurren de manera diferente. Cada sustancia posee un diagrama de fase particular porque las fuerzas intermoleculares cambian dependiendo de la composición química del material. Por eso algunas sustancias requieren temperaturas o presiones distintas para cambiar de estado. En conclusión, el diagrama de fase funciona como un mapa que relaciona temperatura y presión con los estados de la materia. Cada movimiento del punto dentro del gráfico representa cambios reales en el comportamiento microscópico de las partículas. Cuando aumenta la temperatura, las partículas ganan energía y se mueven más rápido. Cuando aumenta la presión, las partículas se acercan entre sí. Y dependiendo de la combinación entre ambas variables, una sustancia puede existir como sólido, líquido o gas.